eje carretero, y los ríos Madre de Dios e Inambari, ¿no? Y cerca al pie de monte, a la zona de ceja de selva, ¿no? Un estudio preliminar, yo no voy a hacer mucha referencia a estos trabajos porque ya se han hablado mis compañeros al respecto, pero se hizo un estudio de las áreas deforestadas por la minería en Madre de Dios. Tenemos la zona roja, que es generada por maquinaria pesada, más próxima a la ceja de selva, y las zonas amarillas es bomba de succión, que es la que nos ocupa a nosotros. Entonces yo no voy a hablar ahora mucho de maquinaria pesada, pero sí decirles que dependiendo del tipo de minería que se ha generado y que se ha producido, pues el paisaje va a ser completamente distinto. La maquinaria pesada genera unos pasivos ambientales, unas pozas completamente distintas a los que hay en la bomba de succión, que es lo que vamos a encontrar en la zona de La Pampa y la que nos va a ocupar en esta conversación de hoy. Entonces, este es un paisaje típico que quedaría tras la bomba de succión. Son una gran cantidad de pozas, ¿no? Se trabaja con agua a presión y bueno, pues se genera un paisaje con variopinto, y lo que hemos visto es alrededor de 115.000 hectáreas están completamente deforestadas por la minería, que eso supone aproximadamente la mitad del área metropolitana de Lima, ¿no? Nosotros, para hablar de La Pampa, yo quiero hacer un pequeño resumen a lo que se ha hecho durante los últimos 3-4 años en Cincia, para entender un poco qué es lo que vamos a encontrar en La Pampa, ¿ya? Entonces voy a hacer un pequeño resumen de los datos más importantes o más significativos que hemos encontrado en las pozas abandonadas por la minería desde el año 2016 con Cincia, ¿ya? Durante ese tiempo hemos trabajado en diferentes zonas. Concretamente hemos hecho en torno a muestreado 12 pozas generadas por bomba de succión, 6 por maquinaria pesada, y después lagos de referencia, es decir, lagos que por ser ambientes lénticos, es decir, agua quieta, como las pozas que estamos investigando, se asemejan o se pueden parecer a lo que podríamos esperar. Pero ustedes tienen que saber que el criterio de elección de una poza para nosotros es, con un estudio satelital previo, hemos visto que allí previamente no había agua, es decir, son nuevos cuerpos de agua, no son aguas que estaban antes, es decir, antes de la minería no había ahí cuerpo de agua. Entonces, eso es una cosa importante para que ustedes vean. Criterios como la antigüedad de la poza se han tenido en cuenta, el tipo de minería, ya lo hemos hablado, maquinaria pesada o bomba de succión, y si hay o no hay influencia del río, ¿ya? Bueno, brevemente, lo que se ha visto es que la metodología que hemos seguido, hemos llegado a un sitio, hemos hecho caracterización de los parámetros ambientales. Hemos visto que primero hemos analizado los parámetros que son los típicos, caracterización del área, tipo de orilla, física química del agua, etc. Y después han hecho recolecta de diferentes comunidades acuáticas. En este caso tenemos una malla de arrastre de peces, y después lo que hacemos también es tomar los registros fotográficos de las especies. Hemos dicho que se hace primero los parámetros ambientales y después las comunidades acuáticas. Aquí tenemos peces, ¿ya? Esto se hace un arrastre con peces, esta típica malla de arrastre que es la que usan en la pozas de acuicultura. Y este es el tipo de, digamos, de capturas que se obtienen, peces chiquititos, ¿no? Pero también tenemos mallas de nylon o agallera o de espera, que se dice, ¿no? Y son pasivas y se usan pues por la noche bueno, tienen otro tipo de capturas, ¿no? Diferentes, para agarrar el mayor rango posible de especies, ¿no? Aquí tenemos un inconveniente. Bueno, este es un típico de captura que se puede encontrar con las mallas de nylon. Y bueno, aquí hay peces que, bueno, son atacados por pirañas, el lobo de río, etcétera. Entonces eso es un problema al que vamos a tener al que nos hemos enfrentado durante todo el estudio, ¿no? Después también otras comunidades que se han considerado son las algas, plancton, fito y zooplancton, ya que se hace un filtrado, y después estos análisis, estas muestras se mandan a nuestros compañeros del Museo de Historia Natural de la San Marcos en Lima, y se hacen una serie de análisis con ellos. Igualmente, también se consideran los macros, que son los insectos acuáticos que viven en el agua. Y bueno, hay un grupo de trabajo que estamos haciendo ahora con gente del San Marcos, pero también gente de la Católica, de la Cayetano, que ha desarrollado una aplicación que ustedes deberían de chequear, se llama AquaBioSmart, y bueno, que te da la calidad de agua en función a las especies que encontramos ahí.
Entonces, esto sirve para selva, para sierra, etc. Entonces, nuestros datos estamos volcándolo, incluso cruzándolo con ellos y viendo la posibilidad de igual validar esa información para lo que tenemos nosotros aquí en Madre de Dios, ¿no? Bueno que chequen esa aplicación Aquas Biosmart. Unos datos que hemos visto relevantes, por ejemplo, nosotros hemos entrado una vez en cada uno de los lugares de muestreo, pero en una zona próxima al laberinto hemos agarrado 3 pozas mineras y le hemos hecho un muestreo exhaustivo a lo largo de un año para validar nuestra metodología y ver si afecta o no a lo largo de la época del año, ¿no? Entonces, en este sitio hemos encontrado pues una serie hemos tenido una serie de resultados que van a asemejarse a lo que podemos encontrar en La Pampa, porque es bomba de succión igualmente, pero digamos que tienen como entre 20 años aproximadamente, mucho más antiguas que lo que hay ahora en La Pampa. Entonces podría ser un futuro de lo que podemos encontrar en La Pampa, ya la veremos. Representativo, como hemos dicho, es que al incluir que haya influencia o no influencia de un río, va a determinar las comunidades que encontramos. Entonces, en general, en ese estudio, en solo 3 pozas hemos encontrado gran cantidad de especies, de peces que han colonizado, que no estaban antes de ese estudio, de que se hiciese la minería en esas áreas. Y aquí tenemos 3 pozas y el número de especies esperable es mucho mayor en las pozas que son inundables versus las que no lo son. Esto es una curva de acumulación de especies, es decir, al aumentar el esfuerzo de muestreo es esperable que se aumente el número de especies que encontremos, ¿no? Para las pozas que están influenciadas por el río, mientras que las que no están influenciadas pues no llegan ni no van a colonizarse con tanta biodiversidad como las otras, ¿no? Igualmente, lo que hemos dicho antes, el número de especies esperables en una poza que no está influenciada por el río es muchísimo menor a la que sí lo está. Estamos hablando que en pozas influenciadas por el río, en época de lluvia en invierno, puede llegar incluso hasta 30, 34 especies de peces. Sin embargo, en las pozas que no están influenciadas, no superan las 6, 7 especies cada en una de las entradas, ¿no? Después hemos visto pues, que hay gran diversidad de especies de peces, como hemos dicho, y además especies que tienen interés para la pesca de autoconsumo, ¿ya? Entonces, todas estas especies son válidas y son importantes porque la población local, incluso las comunidades nativas, le dan bastante utilidad a estas especies. Y bueno, ya hablaremos un poco del tema del mercurio más adelante, ¿no? Pero ahora mismo solo para que vean que realmente hay unos recursos que ya están ahí disponibles y que la gente está usando. Igualmente, lo que hemos dicho, el hecho de que influya o no influya el río va a determinar la cantidad del recurso pesquero. Esto no son diversidad de especies, esto es abundancia de pesca, es decir, número de individuos que vamos a sacar en cada poza. Esto rojo de aquí arriba nos está diciendo que el número de individuos que sacamos para cada poza está correlacionado con la edad de la poza. Es decir, cuanto más vieja es una poza, mayor cantidad de recursos pesqueros va a ir incorporando con el tiempo. Y eso es mucho más, o sea, más apreciado, o sea, es más evidente en las pozas con influencia del río. Las pozas que no tienen influencia del río también aumenta el número, o sea, la cantidad de recursos pesqueros, pero no es tan evidente como en las pozas que sí están influenciadas por la minería. Y aquí tenemos pozas de hasta 14 años de antigüedad. Esto ya no es el estudio en el laberinto, eso es todo el estudio que hemos considerado nosotros en todo Madre Dios. Además, tenemos lobo de río. Esta foto no ha salido del internet. Esto estaba en nuestra área de estudio. Esto es una poza de laberinto, un lobo de río que está comiendo un guasaco, además, Oplia malabaricus. Hay especies que son, digamos, bandera o importantes y que están usando este área de estudio. Entonces, también hay que considerar que, bueno, que no son áreas muertas como, bueno, hay gente que puede pensar, y bueno, no sé si son tóxicas o no, lo vamos a ver más adelante, pero lo que es cierto es que hay especies importantes que ya están usando esa área. Y además esto es una colaboración que estamos haciendo con Junior Chuktaya, que trabaja en el grupo del profesor Malabarba en la Universidad de Río Grande do Sul.
hay especies nuevas, hay nuevas especies que pueden encontrarse en la zona en donde nosotros estamos trabajando. Concretamente, esta especie se está describiendo y esta es una vista de una poza en laberinto. Entonces, que vean que estas pozas también tienen importancia en el sentido de que incluso es posible encontrar especies nuevas en este área donde, bueno, en principio pues no era esperable quizá que se encontrase ningún tipo de vida, en principio, ¿no? Ya, ¿qué es lo que tenemos en La Pampa? Ya, pues en La Pampa, hace un par de años aproximadamente, un poquito menos, el Estado entró y digamos que paró la actividad minera y lo que nos agarró una responsabilidad que el Estado tenía, que adquirió, y es ofrecer información sobre este lugar. Es decir, ya no se trabaja en minería en algunas partes, como que antes sí, que están próximas al área natural protegida de la Reserva Tambopata. Ya, entonces, nosotros, hay una serie de instituciones del Estado, entre ellas CERFOR, se nos acercó a Cincia y nos preguntó, nos vio la posibilidad de que ofreciésemos información en ese área de estudio. Una vez que el Estado entra y un poco, digamos, paraliza la actividad minera, tiene que proponer soluciones. Entonces, nosotros fuimos, hablamos con ellos y dijimos, ya, ok, nosotros ya tenemos zonas de muestreo dentro del área de estudio de La Pampa, pero no en todas porque no era seguro trabajar en todas ellas, ¿no? Ya las veremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en La Pampa? Se hizo un estudio de imágenes satelitales y se vio todas esas manchitas rojas que usted... Ya, ok. Ya en la selva tiene estas cosas, ¿no? Disculpen, estamos en Puerto Maldonado, a veces pasa. Ya, ya La Pampa agarró la responsabilidad de ofrecer información después de la interdicción y ahí entró Cincia, ya. Lo que hemos dicho, un tercio de ese área generada por la minería son humedales, ya, y tenemos alrededor de 10.000 hectáreas completamente deforestadas y hay mucha baja influencia del río. Es decir, no entra el río en invierno en esas pozas. Este es un trabajo que salió también de colaboración con CERFOR. Aquí vemos que las pozas más antiguas son del 2015, habitualmente hasta 2018, es decir, son pozas relativamente jóvenes, ¿no? Y es otra característica que encontramos en la zona de La Pampa. Y es interesante que vean que, bueno, esta, por ejemplo, el que conozca Madre de Dios, esto es Santa Rita, que es la zona más antigua de lo que se considera como el ámbito de La Pampa. También ha habido deforestación minera dentro del Parque Nacional de Reserva Nacional Tambopata. Sin embargo, no está dentro de nuestro área de estudio, aunque sí tenemos puntos que lo hemos incorporado, pero el área de La Pampa que considera CERFOR no es esta, ¿no? Es tan baja al norte. Y bueno, en esta zona de aquí es que se hizo, hay una base militar, que es Balata, y después aquí está Mega, que hay otra base militar. Y para entrar ahí, pues hay que hablar con la Fuerza de Seguridad del Estado, ¿no? No, mañana que se hace. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Pues tenemos maquinaria que trabaja con bomba de succión, pues este es el tipo de trabajo que se realiza, no es maquinaria pesada, y entonces ese tipo de trabajo genera, pues lo que hemos visto, ese tipo de paisajes, ¿no? Bosques que han sido transformados en humedales, ¿ya? Esto es la zona de Mega 12, ¿ya? El 115 creo que se entra, y esta es la zona de Balata. Aquí al fondo hay un campamento militar, ¿ya? Que está próximo al área de natural protegida de Tambopata. Y después lo que hemos visto también es que hay gran heterogeneidad, es decir, no sabemos exactamente qué se puede hacer con esas pozas todavía, pero sabemos que hay diversidad, es decir, no todas son iguales, algunas están muy eutrofizadas, hay que tener en cuenta que hay asentamientos humanos, que aguas hervidas domésticas pues van a las pozas y entonces pues algunas reciben gran carga de nitrato, etcétera, que pueden generar eutrofización o hidrocarburos, etcétera. Entonces hay mucha diversidad de pozas y dependiendo de cada una pues habrá que plantear una solución u otra o un uso u otro, ¿ya? Este es el trabajo que se hizo con CERFOR, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestras áreas de estudio que es en Santa Rita, también en Balata, dentro del Parque Nacional, la Reserva Nacional Tambopata, en Puesto de Control Azul, y después tenemos área de control, que es en La Torre, que es la zona más similar a lo que podemos encontrar un área prístina con características similares. Hay pozas abandonadas, pozas naturales,
Y por último, incorporamos el área de estudio propuesto por Serford, que es en Mega 12. Se trabajó ahí y se hizo un análisis para ver un poco qué es lo que teníamos en esta zona, ¿no? Lo primero que podemos ver es que si esta es la zona de La Pampa, y hemos ya un poco introducido la idea de la diversidad que podemos encontrar en estas zonas abandonadas por la minería, no resulta descabellado pensar en incorporarlo a planes de conservación, como corredor de conservación. Una iniciativa que ya se ha hecho con otras instituciones, Conservación Internacional, ACA, para poner en contacto distintas áreas naturales protegidas. Entonces, quizá alguna parte de ese territorio que se genere, pues que está ya lleno de, digamos, que ha sido transformado, se pueda aplicar en planes de conservación. Pero lo que nosotros hicimos ahora en este área de estudio es validar una metodología más ambiental. Es decir, ¿cómo podemos saber si una poza está o no está saludable ya? Teniendo en cuenta que son pozas colonizadas, es decir, todo lo que hay ahí no es una poza que ha sido regenerada porque antes no había agua. Entonces no son comunidades acuáticas que antes existían, sino estamos hablando de son comunidades que han venido después, ¿ya? Entonces hay una metodología de unos brasileros en el cerrado brasilero que han propuesto una serie de comunidades en que viven en el entorno de un cuerpo de agua y que en principio te pueden ahorrar el esfuerzo de muestreo, porque no se trata de inventariar todo lo que hay, sino intentar minimizar el esfuerzo de muestreo para poder llegar a una conclusión válida de cómo se puede diagnosticar el estado de conservación de esos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, aparte de los parámetros que ya tomamos, hicimos un trabajo en paralelo y se midieron presencia de aves, peces, macrófitas, anfibios, y después los macroinvertebrados se dividieron en tres: los coleópteros, escarabajos, libélulas y los chinches acuáticos. Y después sí el fitoplancton, ¿no? Entonces voy a hacer una revisión de los datos más importantes que han salido en ese trabajo. El grupo de trabajo de ciencia, junto con alumnos de la UNAMAD, la Universidad de Madre de Dios, pues tuvieron que ingresar a la zona, y es importante los trámites que se han hecho con las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, porque no es fácil entrar a esos sitios. Entonces también es un trabajo que se tuvo que hacer y, bueno, garantizando la seguridad del equipo, ¿no? Y bueno, al final, una cosa importante que se propuso es, por ejemplo, los trabajos de macrófitas, las plantas acuáticas. Hay muy poca información de macrófitas no solo en nuestra área, sino en general en el Neotrópico, en Madre de Dios, por supuesto que es muy difícil encontrarlo. Entonces, un inventario de estas comunidades ya están dando mucha información, y solamente para temas de identificación, pero más adelante esto puede dar pie a otros proyectos o iniciativas, como es el tema de la remediación. Si decimos que esas zonas están impactadas por algún hidrocarburo, mercurio, pues de hecho que hay plantas que son capaces de eliminar o acumular estos elementos, digamos, externos, ¿no? Pero todavía la realidad es que en nuestro trabajo, o lo que hemos visto, es que los niveles de mercurio, por ejemplo, en estas pozas y en otras pozas que se trabajaron, por ejemplo, en una tesis de la UNAMAD, se vieron que los niveles de mercurio en general son muy bajos o incluso por debajo de los límites más de detección de los aparatos. Entonces, bueno, es posible que se pueda proponer este trabajo con estas plantas, pero bueno, en principio es algo muy preliminar, pero que vean que las plantas acuáticas están... hay una falta completa de información al respecto, y bueno, la información que generemos acá es algo que puede ser reproducible y exportable a otras zonas de la selva de Perú, en general en Sudamérica. Los donatos, las libélulas, están, digamos, entre comillas, de moda, porque, bueno, pues ahí son bioindicadores tanto para la diversidad, nos pueden decir la cantidad el grado diagnóstico de recuperación de un área por su presencia, riqueza y abundancia de especies, pero además también son magnificadoras de contaminantes como puede ser el mercurio. Entonces el programa de mercurio de ciencia también está considerando, y las muestras nuestras van para estudios de diversidad y después estudios de niveles de mercurio, y realmente es un dato útil, pero bueno, todavía estamos en desarrollo. Las libélulas es algo que también lo hemos considerado y está bastante prometedor.
Y después que vean que hay gran cantidad de especies de anfibios y reptiles, todos estos trabajos lo hemos trabajado con expertos del Museo de Historia Natural de la San Marcos, ¿ya? Gran cantidad de anfibios, reptiles también, intentando liberar las especies que son fáciles de identificar y que no requieren, pues, de formulear, minimizando el impacto del muestreo. Y bueno, los resultados preliminares de este trabajo nos dijeron que, bueno, lo más importante es la influencia del río. Es decir, la diversidad de especies de peces, por ejemplo, es más influenciada por la entrada de agua en invierno que por la edad de la poza. Es decir, primero es influencia del río, entra o no entra el río en una poza. Y segundo es, vamos a ver la edad que tiene. Y la edad es determinante en la diversidad de especies de peces cuando no hay influencia del río. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Santa Rita, hay pozas que no están influenciadas con el río, que tienen mayor diversidad que en Balata, que es una poza completamente nueva, ¿ya? Además hemos visto que hemos hecho una propuesta metodológica porque este trabajo tiene dos vertientes. Uno es ofrecer información y otra cosa es validar el muestreo. Y hemos llegado a la conclusión, hemos modificado el trabajo que nos venía de Brasil porque los métodos pasivos de pesca, malla gallera de nylon, no es suficiente porque ya verán que se infravalora mucho la diversidad de peces porque datos esperables en zonas abandonadas por la minería tienen mayor diversidad que en área prístina y eso no debería ser así y que lo vamos a ver a continuación. En cuanto a las aves, igual, no hay correlación con la edad de la poza y fíjense que también no hay tanta diversidad de especies en la minería versus las áreas de control, pero bueno, hay un bastante grado de regeneración, de colonización, perdón. Igualmente con las algas, los fitoplancton, perdón, tenemos que hay niveles de diversidad casi tan similares o incluso más altos que algunos lagos de referencia, entonces parece ser que en principio las algas pues tienen una gran capacidad de regeneración, de colonización, y nos faltaría hacer análisis de NDVI e imágenes satelitales para ver la clorofila y cruzar datos, ¿no? Es una cosa importante que se tiene que ver también. Y lo que hemos visto ya, y no voy a hablar más de las macrófitas, las plantas acuáticas. Tienen una edad, la edad de la poza parece ser que no es importante y hay un tema que es la variabilidad de especies. Es decir, las especies que encontramos en una poza no se comparten con las otras. Entonces hay una potencialidad de encontrar nuevas especies y desde luego que el trabajo por hacer es todavía bien importante, ¿no? Y después en cuanto a los macroinvertebrados, en todos se cumple lo mismo. Hay, igual que las macrófitas, mucha variabilidad, especies no compartidas y la edad no parece que correlacione. Entonces, tanto los coleópteras, que son los escarabajos, como los odonatos libélula y la hemíptera, los chinches de agua, parece ser que hay muchísimo trabajo y una gran potencialidad de nuevas especies por encontrar. Acá, esta gráfica que parece difícil, pero no lo es un análisis estadístico que se hizo en colaboración con la UNAMAD, el profesor Jorge Cárate, y lo que vimos, lo que viene a decir esto es el número de especies de macroinvertebrados que están representados por un único individuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso se llama singleton, un único individuo en hemípteras es mínimo. Sin embargo, en Coleoptera es la mayor cantidad aquí de especies que están representadas por un único individuo ocurre con Coleoptera. ¿Esto para qué sirve? Ya, pues este análisis estadístico nos dice de la validez, primero del análisis del trabajo de muestreo en campo, por un lado, pero después también nos está diciendo que él nos está prediciendo la cantidad de especies de individuos esperables si aumentamos el esfuerzo de muestreo. Si tenemos 11 especies que solo están representadas por un único individuo en Coleoptera, el grupo Coleoptera necesita más trabajo. Y de hecho que cuando aumentemos el esfuerzo de muestreo, la cantidad de especies que encontremos de Coleoptera va a ser mucho mayor, ¿ya? O incluso nuevas especies, ¿no? Y ahora lo que tenemos aquí, hicimos exactamente lo mismo con los peces. Hicimos una comparación usando métodos pasivos, que es esto que hay acá, que es la malla nylon, con arrastre. Y lo que vemos acá es que la cantidad de especies de peces que sale es muchísimo mayor cuando se hace arrastre, por lo tanto no consideramos que el nylon
sea suficiente, sino que hemos hecho las dos metodologías, es decir, estamos desarrollando una metodología para trabajar en pesca en campo y para poder comparar las distintas ubicaciones entre sí. Y es más, es interesante que vean que parece ser que los lagos de referencia tenían menos diversidad que los lagos mineros, cuando solo usamos arrastre. Sin embargo, perdón, cuando solo usamos la malla de nylon. Parece ser que hay especies que interfieren en este trabajo, como son las pirañas y los caimanes. Sin embargo, si incorporamos la pesca activa de arrastre, entonces ya sí tenemos datos similares a lo que debería de suceder, ¿verdad? Entonces, el estudio este nos está diciendo, sí, incorporemos malla de arrastre, no solamente pesca pasiva, que es lo que recomendaban el trabajo que se hacía en Brasil. El mercurio. Bueno, el programa de mercurio de Ciencia ha encontrado que sí, hay especies que están con niveles de mercurio, pero no son muy distintas a lo que hay ya en el mercado de Madre de Dios, ¿ya? Por un lado, o sea que esto es algo normal. Lo que sí se ha encontrado es una tendencia, es decir, se han encontrado que los herbívoros y omnívoros son peces más seguros de consumir que los carnívoros, por un lado. Y por otro lado, sí se ha visto que los niveles de mercurio en peces fuera del área minera es menor que los que hay dentro. Pero aún así, tenemos peces dentro del área minera donde sí es seguro consumirlo, ¿ya? Entonces, quizá esto tiene que ir acompañado de un estudio exhaustivo de mercurio, sobre todo si son peces para el consumo, pero es viable quizá poner en uso estas pozas para el trabajo, para consumo humano, en especies determinadas, y intentando minimizar el contacto que hay entre, por ejemplo, el suelo, donde debería de estar acumulándose el mercurio, el sedimento, con las especies de peces. Pero además, justamente hace un par de semanas, con los compañeros del IAP, el ingeniero Ronald Corbera, aquí en Madre de Dios, se presentó un proyecto para generar balanceado a base de castaña, que es un producto local que hay en Madre de Dios y que la bibliografía nos dice que es un quelante, es decir, se puede llegar a contrarrestar los niveles, los impactos negativos que tienen en el cuerpo los metales pesados. Entonces, puede ser un añadido, un agregado, el hecho de que se haga balanceado y que si se genera pesquerías en esas zonas, vayan de la mano con un balanceado regional y que en principio puede bajar ese impacto que podría tener esas especies de peces en la zona de estudio. Pero además hay otro trabajo, y es que esta iniciativa también propone el uso de jaulas de acuicultura. Estas jaulas son jaulas flotantes que no entran en contacto, ponen en contacto el pescado con lo que hay al fondo. Entonces también es viable pensar en que se puede hacer un ciclo corto de un pez que en 4 o 5 meses, por decir, se puede alimentar quizá con ese balanceado o con otro balanceado, y queremos testear que eso es viable. Y si eso es viable, pues es un potencial muy grande porque hay gran cantidad de superficie de agua, de espejo de agua que está, digamos, inservible, ¿no? Entonces, una iniciativa nuestra también, con el IAP también y con el sitio productivo en Madre de Dios, es la implementación de explotación pesquera con jaulas, ¿ya? Y tenemos también unos socios que son una comunidad de acuicultores, que está en la zona de Santa Rita, y con el apoyo de ACA, ¿no? De la institución ACA. Y para hacer todo eso tenemos que hacer un muestreo de la poza. Entonces hay una serie de características que tienen que cumplir las pozas para que sean idóneas para la piscicultura, que implica un oxígeno, conductividad, etcétera, y una profundidad mínima. Entonces, justamente esta semana pasada se aprobó un proyecto con los compañeros de la Católica, liderado por Francisco Cuellar, que son ingenieros robóticos, y lo que están haciendo es desarrollando un dron acuático, no tripulado, un barquito, que va a ir botando esa información, que por aquí hay una sonda que te va a dar la información, y al final lo que se genera es un mapa de cada una de las pozas, y cada punto tiene una coordenada y tiene asociado una metadata.
en la cual se puede incorporar pH, conductividad, profundidad e incluso clorofila. Entonces, eso es una información un software, digamos, un material que se ha ido usando más que todo en la zona minera de la sierra. Pero ahora con este proyecto que ya ha sido aprobado, se está negociando ahora con el Produce, se va a traer ese material acá y una vez que se ensamble en Lima vamos a ir validándolo y ver cómo se puede trabajar acá en la zona de Madre de Dios, en áreas silvestres, pero también quizá en pozas abandonadas por la minería, y a ver si cumple o no cumple los requisitos para trabajar en ese entorno, ¿no? Y otra iniciativa que se puede hacer en la zona minera es, bueno, yo considero que esto es bonito, hemos ido a sitios y hay paisajes bien me parecen alucinantes, ¿no? Y pensar también no solo en conservación, no solo en producción, sino simplemente el uso recreativo previo estudio para descartar posibles contaminantes que pueda haber, pero de hecho que la zona de La Pampa tiene unos paisajes bien alucinantes desde mi punto de vista. Entonces, quizá también áreas que estén próximas, que ahora que es seguro trabajar, en caminar por ahí, se pueden incorporar en circuitos turísticos cuando se habla todo este problema que hay con el estado de emergencia también, ¿no? Y bueno, todo este trabajo que se ha venido haciendo ha ido acompañado de un muestreo y colecta de especies de peces, que la mayoría de cosas se ha mandado a Lima con los compañeros del Museo de Historia Natural, pero se ha desarrollado en la UNAMAD un espacio que es una colección científica, que es la colección científica de ictiología que hay en la UNAMAD, de Madre de Dios, y que es una hija, digamos, del Museo de Historia Natural de San Marcos. Trabajamos con Hernán Ortega y Max Hidalgo, ¿no? Y su grupo de trabajo, y ellos nos están apoyando, y ha habido miembros del Museo de Historia Natural con los que venimos trabajando y que han venido a hacer capacitaciones, y después en la medida de las posibilidades también estamos intentando incorporar a alumnos de la UNAMAD para que hagan sus trabajos. Y bueno, aunque ahora tenemos bastantes problemas porque bueno, ya sabemos cómo está la situación, pero bueno, eso sigue ahí, el ambiente, y vamos a intentar trabajar. Y ahora mismo pues tenemos alrededor de 9.400 individuos dentro de la colección y unos casi 400 lotes ya. Bueno, yo quería agradecer por su tiempo, paciencia, espero que le haya interesado el trabajo. Somos el grupo Ciencia, entre todos nos unimos para generar información y cada uno se complementa, una parte de mercurio, con la parte de reforestación, con la parte de SIG y drones, ¿no? Entonces yo espero que le haya sido de utilidad esta charla, y bueno, le voy a pasar la voz a Marta, y bueno, pues si tienen preguntas, por favor, no duden en preguntar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tu presentación, por haber compartido esta tarde con todos nosotros. Tenemos preguntas. Siempre tenemos un espacio para compartir con el público que nos acompaña en Jueves con Ciencia. Entonces, quienes tengan dudas, por favor, inscribirlas en el panel del chat, porque tenemos todavía unos minutos con Julio para que estas puedan ser absueltas. Primero, teníamos una interrogante de Aldo Ramírez. Él ha estado viendo los mapas que tú has mostrado y nos dice que son esos puntitos rojos. Tal vez si puedes regresar en algunas de los slides donde está La Pampa, y justamente esos puntos rojos años atrás eran humedales, y ahora si nos puedes explicar qué es de ellos, en qué condiciones están, y tenemos hasta una cifra cuantificada ahí sobre... Ya. Sí, bueno, creo que es la diapositiva que tengo ahí ahora puesta. Esos puntos rojos es dentro de la área deforestada, que es el polígono amarillo. Se generó, los compañeros de SIG propusieron el color rojo para cuantificar el espejo de agua. Entonces, de las 10.000 hectáreas que hay ahí, eso rojo es cuerpos de agua. ¿Y eso qué quiere decir? Pues viene a ser aproximadamente el 30%, un tercio de toda la superficie es espejo de agua, es cuerpo de agua. Esto es en septiembre, es decir, esto es cuando más seco está digamos, el ambiente. Si nosotros hacemos este estudio en enero o en febrero, pues es probable que no son 30, sino pueden hasta 60-70% de la superficie está inundada. Entonces, cuando nosotros como ciencia decimos vamos a proponer soluciones, ¿no? La gente de reforestación pues trabaja sobre tierra firme, digamos, entre comillas, tierra seca, pero
cuando un porcentaje de esta superficie es agua, pues tenemos que implicarnos en ambientes acuáticos. Y eso es un poco la justificación del por qué hacer trabajos de hidrobiología en la zona de La Pampa. Entonces, bueno, en general en la minería. Para que se haga una idea, los compañeros SIG, Jorge Caballero, que hizo su artículo, que está muy bien y va a salir ahora otro, nos clasificó esos cuerpos de agua solamente en la zona de La Pampa y vio que había una media de las pozas pueden ser entre media hectárea, un poquito menos, 0,3 hectáreas, hasta pozas de 28 hectáreas. Es decir, hay pozas de más de 28 hectáreas, que es un cuerpo de agua inmenso, y bueno, pues hay que ver un poco qué es lo que se puede hacer con eso. Y un tema que yo he escuchado por ahí, no sé dónde exactamente, pero hay gente que pensaba que la cuenca minera, que la zona de la Pampa podía taparse quizá los huecos, ¿no? Eso es inviable ahorita porque toda la cantidad de material que se ha sacado ya no está ahí. O sea, ya ha habido lluvia, se fue, ¿no? Entonces, lo que podemos incorporar ahora es planes de manejo de lo que ya hay, y lo que sí se debería hacer es de ahora en adelante pues implementar cierre de mina o incluso incorporar un protocolo para que al mismo tiempo que esté trabajando la minería, con la maquinaria en marcha, intentar un poco minimizar o ver cómo se puede trabajar para que el paisaje que quede tras la minería pues sea más amigable, digamos, ¿no? Pero en principio, o sea, la solución de sacar tierra y echarla ahí dentro no es viable porque no la hay, y además el gasto sería nadie podría asumir ese gasto. Entonces, ya, no sé si respondió la pregunta, pero bueno, que vean y después también el tema de los inservibles, ¿no? Si vamos a poner eso en funcionamiento, pues hay que hacer un estudio y hay que sacar todos los materiales que pueden ser contaminantes, no solo plásticos, ¿no? Sino cuando ustedes saben, hay motores que han estado allí trabajando, pues hay bastante residuos, también aceite quemado, grasas, etcétera, ¿no? Muy bien, gracias, Julio. Y tenemos otra pregunta aquí. ¿A qué se debe que los peces que se encuentran en las pozas tengan bajos niveles de mercurio? Ya. Mira, la bibliografía nos dice que dependiendo de la dieta del pez, hay mayor o menor biomagnificación de mercurio en sus tejidos, digamos, ¿no? Entonces, especies de peces que son herbívoros, ¿no? Pues esas especies no amplifican tanto la cantidad de mercurio en su tejido muscular, digamos, ¿no? Que especies como, por ejemplo, los estrictamente carnívoros, los piscívoros, por ejemplo, piraña, guasaco, o incluso lo que nosotros llamamos carroñeros, ¿no? Hay motas, por ejemplo, que son los que están más, digamos, impactados, ¿no? La bibliografía nos dice que esas especies de peces, pues comen no solo peces, otras especies, sino también despojos de peces, es decir, peces viejos, peces muertos, que en principio han acumulado aún más el mercurio. Entonces, al final, los niveles de mercurio que hay en esos peces es la sumatorio de lo que hay en lo que ellos se comen. Pero si tú estás comiendo otros peces muertos que pueden ser viejos, que al ser más viejo un pez lleva más tiempo bioacumulando mercurio en su cuerpo, pues es un riesgo mayor, ¿ya? Entonces, por ahí que la dieta es importante, ¿ya? Por ahí. Y después, una cosa que nos juega a nuestros favores, si nosotros queremos hacer una explotación pesquera en esa zona, normalmente el ciclo de vida de un pez que se va a vender no es más de 6 meses. Sin embargo, los peces que nosotros hemos encontrado en esas pozas pueden ser peces de más de un año, ¿no? Entonces, cuanto más viejo es un pez, más va a acumular, ¿ya? Pero en principio, como hemos visto, no hay niveles muy importantes de mercurio en esas pozas, ¿no? Entonces, es un tema que falta información, no nos podemos lanzar así alegremente, vamos a hacer ese estudio, sino lo que hay que hacer es un poco validar ese trabajo, y si vemos que es seguro, entonces podríamos proponer hacer estudios como digo, poner a producir esas áreas, e incluso esos estudios tendrían que hacer un diagnóstico del mercado en Madre Dios, no solo de lo que viene de la minería, sino hay otros peces que, bueno, sería bueno hacer una especie como de control para, como le dice el Sanipes, de ver la inocuidad del consumo de peces, ¿no? Y que no, Madre Dios no solo, bueno, en Madre Dios y en Lima, ¿no? Porque
la gente, ustedes saben, ¿no? El atún del mar también tiene mercurio, ¿no? Y a veces en niveles muy superiores a los que podemos encontrar en Madre Dios, ¿no? Entonces, por ahí es un reto que tenemos, que es tapar un poco ese vacío de conocimiento y hacer un estudio viendo los niveles de mercurio, pero en laboratorios desgraciadamente tienen que ser certificados. Es decir, digo desgraciadamente porque en ciencia hay un laboratorio, pero está en camino de certificarse, pero cuando hablamos de un estudio de consumo en personas, pues es muy importante que el laboratorio sea certificado y reconocido, pues para trabajos que impliquen pues el consumo humano, ¿no? ¿Sí? Gracias. Y tenemos otra pregunta. Entonces, ¿tú consideras que pronto en estas pozas abandonadas vamos a tener gran biodiversidad? Bueno, ya lo hemos visto, sí, efectivamente hay gran diversidad y bueno, las comunidades silvestres, digamos, ya están viniendo, están regresando ya. Incluso es una zona como, hay zonas donde no hay presencia humana, entonces la colonización se está acelerando mucho más, porque solamente ahí está el Estado, están bien el ejército, bien la policía, entonces se está, digamos, favoreciendo la colonización por parte de comunidades silvestres. Entonces sí, se está dando, ¿no? Y no solo se está dando a cualquier especie de animal, sino que hay especies que realmente son prioridad para la conservación que también están usando esas zonas. Nosotros no estamos entrando en esta conversa en fauna, mastofauna, pero realmente vemos que hay uso y presencia de especies como por ejemplo jaguar fácilmente en esas zonas y bueno, muchas especies están usándolo y sí, realmente bien para conservación, incluso el tema de recreación o turismo, pues también habría que valorarlo, ¿no? Muy bien. Y aquí nos preguntan, se mencionó que se puede desarrollar acuicultura en estas pozas. En ese caso, ¿qué especie sería la más adecuada como para hacer acuicultura? Bueno, en Madre Dios no hay mucha diversidad de especies de acuícolas, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El paco es la estrella, ¿no? Y después hay algo de gamitana, algo de, bueno, incluso bocachico o paiche, ¿no? Pero en principio el paco es una especie muy resistente que aguanta los friajes muchísimo mejor que la gamitana o el paiche. Y bueno, hay alevines que están ofertando en el mercado, el IAP, otras instituciones, y creo que habitualmente trabajan con Paco. Sería interesante también desarrollar ese tema de generar otras tecnologías para que no solamente sea Paco con lo que se siembren las pozas, pero en principio el Paco es lo más simple y sencillo y lo que la gente conoce y lo que el mercado, el consumidor, está acostumbrado a comprar. Pero bueno, quizá, por ejemplo, hay una iniciativa que escuché que se prohibió el consumo de mota, pero a lo mejor se puede sembrar con mota y hacerle un estudio para que sea realmente viable consumir estos peces libres de, digamos, debajo de los niveles de mercurio. Entonces es interesante que la mota, por ejemplo, entre dentro de este trabajo, ¿no? Porque realmente es posible que se pueda producir especies de peces más libres y más seguras de consumir en Madre Dios, ¿no? Pero en principio la mota es la estrella, ¿no? Pero hay que seguir trabajando ahí. Perdón, la mota, el paco, la estrella. Braquipomus. Muy bien. ¿Se ha valorado la presencia de mamíferos como la núclea gigante en las pozas de minería? Bueno, hay un compañero que es Adi Barocas, saludo Adi, que está trabajando ahora y que ha tomado el testigo de lo que hacía la Sociedad de Frankfurt, que supongo que seguirá haciéndolo, pero ahora mismo él está más enfocado, que es del Zoológico de San Diego, y ellos han hecho un estudio fuerte en lagos, que claro, cuando tú trabajas con nutria, tú tienes que trabajar en el hábitat del lobo de río. Entonces, ha hecho un estudio serio, fuerte, y justo ahora hace una publicación que la acaban de someter, y ahí sí, se está haciendo estudios sobre el hábitat del lobo de río. Ya, entonces se ha hecho trabajos en las pozas, perdón,
en lagos a lo largo de todo el eje fluvial, desde la zona del Manu hasta pasando por Amaracaeri y llega hasta el entorno del Laberinto. Sí hay estudios. Ahora, estudios que impliquen que, hasta donde yo sé, no se ha capturado lobo ni se ha hecho análisis de ADN, que podría ser, o marcado, solamente es observación. Pero sí, hay un estudio en marcha y liderado por el Zoológico San Diego, y sí, trabajan con Serford y están avanzando ahí, pero no hay estudios de lobos en pozas mineras hasta donde yo sé. Pero sí sé que hay lobos en pozas mineras muy próximas a la ciudad de Puerto Maldonado. Es decir, que no hay que irse muy lejos, ¿no? Que realmente es interesante que vean que el lobo puede, si le respeta su hábitat, puede colonizar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo considera el impacto a la biodiversidad antes y post de la creación de pozas mineras? ¿Cuántas pérdidas de especies hubo y ahora cuántas especies se encuentran? Bueno, esta es una buena pregunta porque realmente sí hay pérdida de especies, pero son diferentes. Es decir, cuando tú tienes tierra firme, no hay agua, sino es un bosque, pues entonces las especies que hay pues, son completamente distintas a las que vas a tener después, ¿no? Entonces, ¿qué es más válido? La gente mide la validez de un ecosistema, ¿por qué? Por el carbono que hay secuestrado, digamos, en el tejido del ecosistema. Ya, es más, de hecho, que la diversidad cambia. O sea, baja los niveles de diversidad si tú un bosque lo transformas en un humedal, pero lo que vas a encontrar es completamente distinto. O sea, recomendable, desde luego no lo es, no es recomendable tumbarse un bosque para hacer un humedal, pero ya que lo tienes, pues tienes que ver qué posibilidades tienes. Y lo que sí es también, esta experiencia nos sirve para que se desarrollen nuevas tecnologías o que la actividad minera sea quizá más responsable con lo que hay ahí, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues uno se agarra un estudio de impacto ambiental y mira el tipo de ecosistema que hay ahí, y busca qué tipo de especies puedes encontrar y vas a encontrar listados de anfibios, de reptiles, de aves, y después cuando hagas un estudio de hidrobiología, pues vas a encontrar otra especie completamente distinta, pero ya has perdido pues una gran cantidad de especies que usaban ese suelo que estaba seco, ¿no? Porque ahora está inundado, ¿no? Entonces, pues habría que hacer un estudio un poco bibliográfico y comparar lo que encontrabas antes y con lo que tenías después, ¿no? de la actividad minera, pero sí hay una pérdida de diversidad. Muy bien, y esta pregunta va relacionada. Frente a la manera como se ha restaurado naturalmente las áreas degradadas en los tiempos señalados, ¿consideras que es posible hacer minería responsablemente? Claro, hay mineros que yo creo que son responsables y que quieren hacer las cosas bien, pero que no saben todavía cómo, porque el Estado todavía no acaba, así como todavía no hemos visto los protocolos para abrirnos al COVID, ¿no? Pues tampoco hay protocolos claros sobre cómo se trabaja en la minería, cómo debería trabajarse la minería. Entonces, sí, creo que a gran parte del beneficio que se genera con la minería, que ahora mismo el oro está cada vez subiendo más por las nubes, por la crisis que estamos viviendo. Entonces yo creo que, como alguien dijo, la minería es una oportunidad, no solamente es un desastre, ¿no? Sino que intentar alguna parte de ese beneficio que genera la actividad minera, invertirlo hacia nuevas tecnologías, que es viable, ¿no? Y a lo mejor implicaría no ganar tanto, pero sí reinvertir en tu concesión, y yo creo que es completamente viable, pero creo que falta un poco de orden por parte del Estado y después por parte de buenas instituciones. Pero sí creo que se puede captar a mineros responsables y que pueden ser un modelo ejemplo para otros mineros, no solo de Madre Dios, sino en toda la Amazonía, ¿no? Aquí en Madre Dios tenemos una oportunidad para demostrarle fuera cómo de bien se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero hasta el momento pues no queda muy claro y solo hay iniciativas individuales de mineros, pero no tanto de instituciones, ¿no? Bien, y tenemos creo que las dos últimas preguntas, ya estamos con el tiempo encima. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron durante el estudio en La Pampa? Bueno, siempre hay inconvenientes trabajar en la selva, ¿no? Intentamos, por ejemplo, evitar la zona de
la época de lluvia, porque la bibliografía nos dice que si tú haces un estudio ecológico, pues las especies que vas a encontrar cuando está todo inundado, pues están traslocadas, no están en su sitio habitual donde suelen estar. Entonces, obviamos la zona de la época de lluvia, pero claro, en cualquier momento te puede caer una lluvia, ¿no? Entonces, intentamos primero obviar esa parte, después... Bueno, pues ustedes saben que yo a la selva lo que más que los serpientes y los caimanes, pues la seguridad del grupo a veces depende de la seguridad social, ¿no? Entonces la zona de la Pampa es una zona más o menos agitada y ya, pues eso es un problema, ¿no? Tener que fijar tu trabajo no en criterios biológicos, ecológicos, sino criterios de seguridad. Y ahí son donde quisiéramos entrar y mejor no vamos a entrar. Y por último, pues tratar pues, con las instituciones, ¿no? Que son las encargadas, ¿no? Las instituciones como CERFOR, que te dan los permisos, y por último, coordinar con la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado, que ellos pues también tienen que estar informados y que ha implicado mucho esfuerzo por nuestra parte para poder llegar a entrar a esas áreas, ¿no? Y desde Lima, por ejemplo, un estudio es impensable. Tienes que estar en Puerto Maldonado porque tienes que estar constantemente con las instituciones y con la gente que trabaja en la zona minera, ¿no? Bien, y finalmente, José nos pregunta, ¿qué daños podríamos tener, qué nos pasaría si comemos peces que se encuentran con mercurio? Bueno, yo creo que hace un par de semanas hubo una presentación de la compañera Claudia Vega, que es la doctora es encargada del programa de mercurio. Yo creo que por ahí a ella tendría que ser más la pregunta. No es mi área, pero ¿qué daños? Pues bueno, hay principalmente el mercurio afecta al sistema nervioso. Entonces, pues hay problemas con enfermedades nerviosas, ¿no? Y también tejido óseo. Entonces, bueno, yo no soy médico, pero sí sé que, bueno, pues se relaciona con problemas cognitivos, los niños pequeños tardan más en desarrollarse y, bueno, otras enfermedades bueno, que el reto ahora no es encontrar los niveles de mercurio en personas, sino intentar ver correlaciones entre niveles de mercurio con patologías, con enfermedades, ¿ya? Pero eso es un trabajo que se está haciendo y yo le remito que hable con la responsable del área del proyecto de mercurio de Cincia, ¿no? Claudia Vega. Muy bien, gracias Julio. Y para las personas, porque también nos han inscrito pidiendo que podamos compartir la presentación, les pediríamos que nos dejen en el panel del chat su nombre y su correo electrónico y les podemos hacer llegar a sus correos la presentación de Julio el día de hoy. Muchísimas gracias Julio por tu presentación. Y por haber resuelto las preguntas del público que hoy día nos ha visitado. Entonces, solamente decirles que Jueves Conciencia es un espacio generado por Cincia, la Universidad de Wake Forest y USAID, y tenemos preparada una nueva sesión para todos ustedes el día 13 de agosto. Vamos a compartir una hora de ciencia con el doctor Raúl Loaiza Muro y él va a trabajar con nosotros uso de herramientas informáticas para reportar de forma remota la calidad de ecosistemas acuáticos. Vamos a seguir trabajando con el tema agua. Entonces, están todos ya cordialmente invitados. Y simplemente agradecer la presencia de todos ustedes, recordarles que si desean la presentación del día de hoy, nos pueden dejar en el panel de chat su nombre y su correo electrónico y se los haremos llegar en los próximos días. La alianza entre el Centro de Innovación Científica Amazónica, Cincia, Wake Forest University y USAID, pues les agradecen por haber participado en esta edición de Jueves Conciencia y nos vemos en una próxima reunión. Muchísimas gracias, Julio, por tu participación y por haber estado. Gracias a todos por el interés. Y voy a dejar unos momentos abiertos a la sala para que puedan registrar sus correos para poder enviarles la presentación. Muchísimas gracias a todos.